Entrenar es bueno para todo el mundo. Estimular tus músculos para estar más fuerte. Si sos mayor, poder estar más funcional y sano. Para estimular los huesos que estén más duros. Tu sistema hormonal libera mioquinas para estar mejor a nivel mental. Te sentís mejor, más alegre, más enfocado. Reducís el estrés y muchas cosas más. ¿Cómo fue ese primer emprendimiento? ¿Tuvo éxito, no tuvo éxito? ¿Costó, no costó? Y hubo un punto de inflexión de cuando les contaba que estaba trabajando en la construcción como soldador, que empecé a identificar lo que me iba a vivir a futuro y no me gustaba. Entonces empecé a buscar qué hacer. Cuéntame un poquitico sobre eso, sobre cómo es emprender en Uruguay, si realmente hay oportunidad para ti y por qué muchos uruguayos se quieren ir de Uruguay. Los jóvenes principalmente. Y muchas veces hay que salir del entorno, conocer a otras personas para ver otras realidades y que quizás en tu vida estaban muy lejos de que pase esa realidad, pero entras a juntarte con personas que te dicen que vos también podés construir una realidad así. Claro. Y eso te lo da a conocer a personas nuevas. Muchas personas dicen, no, ya empezó el año nuevo, voy para el gimnasio. Sí. Es decir, tienen un pico alto de motivación. ¿Qué dura eso? ¿Qué pasa con la motivación y la disciplina? El libro lo que te da es la oportunidad de hacer crecer herramientas internas que antes las tenías apagadas. Y de ahí construir la realidad que vos querés. Nos tardemos más o menos, pero el libro te ayuda a potenciar lo que ya sos como ser humano. Si aprendés a soltar la razón con la pareja y a comunicarte, Yo creo que ya... es otro nivel. Sí, no, otro nivel. Es otro nivel. Yo creo que esa es la prueba final Sí. de la pareja, ¿eh? Sí, sí. Ya si logras eso, ya... Bueno, ¿Qué puede pasar Ya está, afuera? ya está. Mi gente, bienvenidos una vez más a su podcast Fuera de Zona. Hoy tenemos un episodio especial, ya que tenemos nuestro primer invitado uruguayo. Y es una persona que tuve el placer de conocerla hace muchos años atrás, en la primera vez que estuvo acá, y sé que predica lo que hace. hoy tenemos el honor de presentarle a Pablo, un emprendedor, entrenador personal, dueño de negocio, tiene cafetería, gimnasio, le encanta la lectura, es amante al desarrollo personal y sin más preámbulos vamos a conocerlo. Dímelo, Pablo, bienvenido a Fuera de Zona. ¿Cómo te sientes estando acá? Primero, muchas gracias por la invitación. Me siento súper honrado de ser el primer uruguayo en venir. Así que muchas gracias por eso. Y nada, me siento muy feliz, con ganas de compartir. Y vamos a darle. Ese es el objetivo. Primero que todo, que sientas que esto es una conversación que estamos teniendo. Ya nosotros nos conocimos hace años atrás. Tuvimos el placer de compartir juntos. Y creo que eres una persona que tienes buena experiencia, tanto emprendiendo como a nivel de vida, y que sé que puede servir para que muchas otras personas se inspiren y aprendan tanto de tus aciertos como de tus errores. Por eso quise que fueras tú primero. Entonces, Pablo, para las personas que no te conocen, cuéntame un poquitico quién es Pablo y un poquito de tu trayectoria desde tus comienzos hasta más o menos a día de hoy. Bien, una persona que quiere crecer, mejorar y que está en proceso de buscar la manera de estar en paz en el día a día. Bueno, mi gente, y ustedes saben que este episodio está patrocinado por Trámites Express Cuba. Así que si usted necesita legalizar algún tipo de documento, ya sea certificación de nacimiento, antecedentes penales, programas de estudio o lo que usted necesite, Trámites Express Cuba lo realiza lo más rápido posible. Le voy a estar dejando un teléfono por acá para que usted pueda contactar. Y recuerde que sencillez, garantía y rapidez es lo que garantiza a Trámites Express Cuba. Continúen con el episodio. Vamos a hablar de tus comienzos. Pablo de joven. ¿De dónde viene Pablo de joven? Y vamos a ¿De empezar por dónde allá. vengo y qué actividad empecé a...? Sí, desde tus comienzos. Empezaste, estudiaste algo. Vamos a empezar desde tu bien. inicio. ¿Cómo llega el Pablo de no querer emprender a convertirse en emprendedor? ¿Por qué no estudió? Ajá. ¿Por qué? Bien. Bueno, yendo muchos años atrás, estudié en Paso Carrasco, en la escuela de Paso Carrasco, hice ahí el liceo, después de un tiempo no estudié más, después del tercero del liceo no estudié más. Sí comencé a buscar otras opciones, como fue el dibujo, empecé a estudiar dibujos, algo que me encanta, siempre me gustó mucho. Y entre indecisiones y tropiezos comencé a trabajar, como cualquier otra persona, siempre como buscando, medio activo, no quedándome quieto. Fue algo que me enseñaron mis padres desde muy chico. Y comencé a trabajar en un montón de cosas que no daría el tiempo para contar, porque realmente son muchas. Aunque no tengo tantos años, pero he hecho muchas cosas. Pero sí lo más significativo que fue, trabajé de vendedor en una ferretería. Después ahí me di cuenta que
eso que hice de chico inconscientemente por generar algo de ingresos. ¿Qué edad tenías ahí? Y tenía 16, con permiso del menor, comencé a trabajar ahí desde hace muchos años. Y ahí comencé, de a poco, se me dio la oportunidad y me di cuenta que comencé a también atender al público. Entonces, como que ahí empezó el trato al público, que después, ya lo vamos a ver, es algo que hago día a día. Anteriormente, soy una persona muy activa, o sea, desde los 8 años que hago actividad física, comencé haciendo artes marciales. Y recuerdo que eso fue una conclusión que también saqué de más grande, que en esa época también ya, después de un tiempo, daba clases a niños, daba clases a personas de karate. Entonces, como que desde chico comenzó la interacción a las personas y bueno, que hoy en día prácticamente vivo de eso. ¿Te ha servido para...? Me ha servido. Qué bien, qué bien. Después de un tiempo, bueno, uno hasta no ser consciente de lo que a veces quiere o no sabe por dónde ir, sigue como patrones de los padres, que los padres son lo mejor que quieren para nuestro bienestar. Y yo seguí uno de esos patrones que fue, mi padre es herrero y me llevó hacia estudiar eso. Entonces, después de unos años estando de vendedor, comencé a trabajar de soldador. Y ahí comenzó una etapa de unos 4 o 5 años viajando al interior del país, estando lejos de la familia. Yo veía a las personas que estaban en mi rubro, cómo era su calidad de vida en el puesto más alto, y eso identificaba algo que a mí personalmente no me gustaba, que era estar lejos de la familia por 15 días y solo disfrutar un fin de semana. Eso es algo que yo no valoraba. Entonces, después de 4 o 5 años trabajando, estando entre comillas cómodo para tener 20 años, ¿se ganaba bien en ese puesto? Se ganaba bien en la construcción porque tenía el puesto más alto a nivel de soldadura. Y con 20 años sin responsabilidades, como que estaba entre comillas cómodo. Pero viendo esa perspectiva a largo plazo de cómo iba a estar en un futuro, fue que poco a poco fui tomando decisiones que, bueno, ahora le voy a contar, pero me hicieron cambiar de oficio. Antes de pasar a otra etapa, sí. Estamos hablando de que Pablo desde muy joven manejaba dinero, porque ya estabas trabajando desde 16, 17 años hasta los 20, Sí. y estabas ganando dinero. Sí. ¿Qué hacía Pablo con el dinero en ese entonces? ¿En qué Pablo gastaba? Bien. ¿Pablo era un gastador emprendido o era una persona que ahorraba? Habla un poquitico de ese tema. Bien, eso es un buen punto porque son cosas que después fui identificando. Por ejemplo, que mis padres me enseñaron mucho sobre valores, sobre amor, sobre familia, sobre disfrutar, pero lo que es inteligencia financiera no tanto. Entonces, en ese momento yo no sabía nada de emprendimientos, si bien estaba en uno como empleado, pero no sabía nada, nunca me inculcaron negocios o emprendimientos. Y en ese momento solamente pensaba en una etapa de vendedor que solamente pensaba en tener la moto de mis sueños. Fue cuando empecé a escalar, todo lo que ganaba lo invertía en eso y me compré la moto de mis sueños, que después me duró muy poco porque la vendí, pero gastaba en cosas externas que me hicieran feliz. No ahorraba, no invertía, nada. Artículos externos. No tenías el conocimiento. No tenía el conocimiento, o sea, pensaba que esos años eran para disfrutar y quizás es al revés. La edad que más energía tenés como para construir cosas. Es vender la realidad. Pero bueno, creo que hay que aceptar y ser agradecido por lo que cada uno le toca y tenemos un montón de tiempo como para hacer de todo. ¿En qué momento, Pablo, de tu vida te diste cuenta que como que tenías que cambiar, ¿no? Cambiaste la mentalidad de ser ese trabajador a pasar ya a tus emprendimientos. Vaya, ese cambio que diste en la vida. Sí, los tengo súper marcados esos cambios, identificados, porque sí hay algo, aunque no haya aprendido todo eso que les acabo de decir, o inteligencia financiera, o de negocios, o sobre visión a largo plazo sobre la vida, sí aprendí, sí en mi interior estaba como esa inquietud de querer hacer, de hacer. No era una persona que se conformaba. Entonces, eso también me volvió un buen vendedor en la ferretería que estaba. Llegué a lo más alto en ese lugar. Como soldador también me volví muy bueno. No me importaba si los demás no hacían nada o me decían cosas porque yo trabajaba de más, pero siempre me gustó hacer, más allá de lo que los demás piensen. Como que fui rebelde en esa parte ahí, que lo identifiqué en mi trabajo.
Y hubo un punto de inflexión de cuando les contaba que estaba trabajando en la construcción como soldador, que empecé a identificar lo que iba a vivir a futuro y no me gustaba. Entonces empecé a buscar qué hacer. Me empecé a preguntar qué hacer. Y dentro de esas preguntas me acuerdo clarito que un amigo, Chris, estábamos en el gimnasio, sí entrenaba de chico, y él me veía que yo ayudaba a la gente sin interés ninguno a nivel financiero, solo de corazón, y él me cuestionó por qué no estudiaba eso. Y ese fue uno de los quiebres en el cual yo, trabajando en la construcción, empecé a estudiar sobre algo que me gustaba y realmente me apasionaba, que lo hacía de corazón. Y ahí empezó una etapa de mucho estudio. Yo era una persona que no leía, pero ahí sí empecé a leer porque veía como que ser entrenador o dedicarme a lo que me gustaba era una salida en mi vida. Entonces, cuando lo ves de esa manera, vos haces todo. Yo comía en 1 hora y en esa hora cansado, pues un trabajo de sobrecarga, comía muy rápido para después tomar mucho café. Ahí también inició mi amor por el café y poder estudiar en esa media hora. Sí. ¿Cómo eras en ese momento con respecto a la disciplina? En algunas cosas, como todo, no siempre sos disciplinado en todo, pero sí en lo que me proponía en actividades era muy disciplinado porque el deporte ya me había dado eso. Sí, verdad. El deporte, durante 10 años yo hice actividades marciales y prácticamente nunca falté. Entonces, desde ahí comencé como a desarrollar esa disciplina y esa como autoexigencia también por lograr cosas, avanzar o estar feliz. Claro. Y entonces, en ese momento, cuando dije, bueno, acá hay una salida, que la encontré, dije, vamos por todo ahí. Y empecé a estudiar en eso que les decía, de mañana, los días libres, en la hora de comer, estudiar. Me quería volver el mejor en lo que era. Estamos hablando de, en ese momento, ¿qué estudiabas? ¿Tema nutrición, tema ejercicio? Todo. ¿Qué querías ser entrenador personal? Yo quería ser entrenador personal y me tocó en un principio estudiar todo. Biomecánica, fisiología, nutrición, ejercicios, todo, anatomía. Me tocó estudiar todo, sí. Solamente estudiaba eso, solamente leía eso en ese momento. Qué bien. Y ahí comencé a avanzar, seguía trabajando, seguía estudiando y bueno, hubieron algunas cositas que te digo, tengo identificadas que me ayudaron a crecer, que hoy valoro muchísimo y que fueron decisiones que construyeron un poco en donde estoy ahora. Entonces, en ese momento cuando estudiaba y trabajaba, ya mi foco era, bueno, voy a irme de acá en algún momento. Hubo un quiebre en el cual decidí cambiarme de gimnasio. Yo iba a un gimnasio de barrio donde, si bien las personas no son malas, pero con otra mentalidad, yo dije, bueno, yo quiero resultados diferentes, tengo que probar ir a otro núcleo de gente. Y me acuerdo en ese entonces, no sé, pagaba 500 pesos un gimnasio y me fui a uno de 3.000. Fue como una inversión, dije, en ese momento me costaba, dije, bueno, voy a probar. Y fue una de las mejores primeras decisiones que he tomado, porque en ese otro gimnasio había otro tipo de personas. Conocí a un fisioterapeuta que después terminé trabajando con él. Sin darme cuenta en ese momento, empecé a entrenar personas gratuitamente porque las quería ayudar. Y cuando me di cuenta tenía 10 personas que les armaba rutinas. Todavía no me había recibido. Pero lo hacía como para ayudar. Tenía conocimientos, buscaba mucho. Y me acuerdo que ese fisioterapeuta, se llama Emiliano, en ese momento, yo le entregué algo de corazón, le aporté valor con un curso que se lo regalé, y él lo sintió y al tiempo, en ese momento no me di cuenta de todo esto. Sí saqué las conclusiones posteriores, que sí le aporté valor sin pedir nada a cambio. Ley de reciprocidad. Sí, y él me lo retribuyó. Me acuerdo que él me conectó con mi primer cliente personal, el cual se pagaba muy bien. Y ahí comencé a trabajar de lo que quería después de horario de mi otro trabajo. Entonces, cuando comencé a avanzar, agarré otro cliente por recomendación, por aportar valor y hacer las cosas bien. Paralelamente trabajaba, entonces ahí aprendí también no soltar algo hasta que no estaba un poco firme lo otro. Claro. Y bueno, llegó el momento donde pedían entrenadores para un gimnasio, que fue el Club Naval, me acuerdo,
Yo estudiando en ENADE acá en Uruguay conocí a un amigo que se llama Martín, que lo nombro porque después influyó mucho en mis otro salto. Hicimos la prueba y bueno, quedamos justo los dos para ese gimnasio y ahí es donde tuve que tomar otras de las decisiones que fueron como un quiebre yo hoy veo en mi vida, que fue, bueno, estaba cómodo en un trabajo donde trabajaba de lunes a viernes, ganaba X plata, que para mí estaba súper cómodo. Un ejemplo de ganar 100, tuve que pasar a tomar la decisión de ganar 20. Ya con un estilo de vida a ganar 20, pero algo de lo que me gustaba. Costó, pero lo hice y me lancé. Me lancé a trabajar de empleado en un gimnasio y empezaba los primeros pasos como emprendedor porque tenía personas extras. Y me lancé no importaba el dinero, me dio mucha felicidad. Resulta que al poco tiempo se habían equivocado y era más ingreso de lo que me habían dicho. O sea que ya ahí rápidamente, como que no sé si la vida, la divinidad o quien sea, te premió por la decisión. Y al poco tiempo, bueno, empecé a trabajar como entrenador, a conocer personas, a desarrollarme. Estudiaba como un enfermo, perdón la palabra, pero sí es algo que me quería formar yo como persona, como entrenador, y estudiaba todo lo que agarraba de entrenamiento. Hice muchos cursos, un montón de formaciones online, hasta que muy rápidamente, hablando con otros conocidos, por eso hoy entiendo que tener ciertos contactos es muy positivo para el emprendimiento, la vida, pero creo que para tener buenos contactos también hay que ser buena gente y aportar valor, sin esperar nada a cambio. Me acuerdo que apareció un local, estamos hablando que en menos de un año desde que me lancé como entrenador, apareció un local donde se alquilaba, lo vi como una posible oportunidad. Y con la plata de irme de mi trabajo y otra plata que se había acumulado, que en la construcción se acumula dinero y eso, tomé la decisión de abrir mi primer gimnasio y ahí lo dejé todo. Como todo emprendedor, sin conocimientos, sin demasiado capital, en la bolsa de inversión cayeron mis padres, primos, amigos, etc. Siempre me apoyaron mucho en todo lo que hacía. ¿Cuánto, si se puede saber, para montar ese primer negocio en ese tiempo, recuerdas más o menos cuánto dinero hizo falta para comenzar? ¿De qué año estamos hablando? Y hace unos 8 años. 8 años. 8 años, no recuerdo muy bien. Sé que había cobrado en ese entonces cerca de 200.000 pesos. Eso era buen dinero. Sí, y lo invertí todo. Ahí eso fue algo instintivo de invertir, solo por querer mejorar. Claro. Algo que sí he aprendido como que avanzar a pesar de algunos miedos, como que a veces hay que arriesgarse un poco. Y después voy a contar otras cositas, como hay mucha info. No, hay hay muchas mucha info, cosas. vamos por parte, ¿verdad? Vamos en esta parte, para después no tener que virar con alguna pregunta. ¿Tú crees que el entorno es lo principal para uno salir del lugar donde está y si uno quiere cambiar de vida, uno quiere llegar más lejos? ¿Crees que el entorno, porque me dijiste ahí que te fuiste de gimnasio de barrio para otro gimnasio y eso fue lo que te cambió? Sí. Entonces, ¿crees que eso es directamente profesional en toda tu vida? Yo creo que sí, que no sé si radicalmente es todo lo que necesitas porque también precisas un poquito de querer, de pasión, de fuego por querer avanzar y si lo que vos tenés no te gusta hacer algo por eso, pero sí que hay un condicionamiento tremendo en tu entorno. Eso estoy más que seguro de que las creencias que tiene tu entorno las terminás adoptando y muchas veces hay que salir del entorno, conocer a otras personas para ver otras realidades y que quizás en tu vida estaban muy lejos de que pase esa realidad, pero entras a juntarte con personas que tienen esa realidad y que a veces te dicen que vos también podés construir una realidad así. Claro. Y eso te lo da a conocer a personas nuevas. Es como dice el dicho, eres el promedio de las 5%. Las 5 personas que te rodean. Ajá. ¿Qué pasa? Que sabes que muchas veces entrar en un entorno que está en un nivel superior al tuyo cuesta. Sí, también. Porque muchas veces tienes que buscar qué le puedes aportar a esa persona. Sí. Entonces, muchas veces entrar en un entorno donde las personas tienen más éxito que tú,
el dinero no puedes apostar por él porque no... Entonces tienes que buscar a ver qué haces en tu caso cuando quieres entrar en otro entorno y como que sientes que no hay nada que puedas aportar. ¿Cómo Entiendo. logras entrar ahí para poder cambiar, que te acepten? Bien. En ese momento no tenía ningún tipo de información de la que ahora después voy a hablar. Creo que lo que me llevó a entrar en otro entorno con personas que quizás yo también veía como que los ves más arriba y decís, bueno, ¿qué le puedo aportar yo? Y a veces la autoestima influye si no tenés buena autoestima. Creo que hay algo súper clave que es, por más que sea quien sea, aportarle valor en lo que vos puedas, sea un favor, sea ayudar, sea cualquier cosa que tengas vos interiormente que no sea material que le puedas aportar valor. Creo que es muy importante ser buena gente y no tener envidias, sino querer aprender de esa persona. Y creo que eso se siente con la otra persona. Cuando vos le haces preguntas a alguien que considerás que está en otro nivel, pero como para sacar información y aprender, y encima vos le aportás algo que no es material, creo que ahí comienza la conexión. Creo que detrás de todo lo material somos humanos y el humano siempre quiere sentirse importante, quiere sentirse que lo tratan bien, y creo que siendo amable, aportar valor de corazón y siendo simpático, creo que eso es la llave que abre a por lo menos un primer nivel de personas. Hoy estamos aquí por Pablo ser simpático. Sí. Ya después vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar, sí. Bueno, y ahora que pusimos una pausa acá, Willy, quería hacer referencia a estos pulovitos nuevos que tenemos acá con el logo que tenemos fuera de zona. Del proyecto. Esto fue cortesía de nuestro último invitado. Sí, nuestro invitado Asiel. Gracias por los pulovitos. Si nos estás viendo, muchas gracias. Ya vas a ver que lo tenemos acá puesto. Gracias por todo. Vamos entonces a seguir con el invitado. Estamos entonces hablando del entorno, de cómo había llegado a su primer emprendimiento, que había sido... vamos a seguir por ahí, por el emprendimiento. El gimnasio. Abriste tu primer gimnasio con los ahorros que tenías y la ayuda de las familiares y amigos. Ahora, ¿cómo fue ese primer emprendimiento? ¿Tuvo éxito, no tuvo éxito? ¿Costó, no costó? Bien. Desde un principio, como les decía, el aportar valor en mejorar mis habilidades internas como entrenador y ser buena gente me ayudó a que muchas personas empiecen a creer en lo que hacía y me quisieran apoyar también. Cuando abrí ese negocio, cero conocimiento de negocio, cero de finanzas, cero todo. Solo ganas, motivación y locura, un poco de locura también. El primer año, obviamente que vinieron conocidos míos, que me apoyaron, primos, de todo, a entrenar. Bueno, se empezó a crecer. A lo primero sentía que no había nadie y me entraban los miedos de ¿qué va a pasar? Porque ya no hay algo fijo que tengas como un sueldo. Claro. Y te entran los miedos. Lo bueno es que comencé como a enfrentar esos miedos buscando qué hacer, no diciendo por qué. Eso me ayudó mucho a buscarle la vuelta, pero el primer año manejé muy mal las finanzas, no sabía reinvertir, me endeudé un poco de quilombos con las finanzas, pero íbamos avanzando, creciendo, hasta que pasó, creo que fue un año y poco. Te digo, mi primer emprendimiento eran 27, 28 años. Me agarró la pandemia. Y ahí comenzó otra etapa en la cual, por suerte, todos los clientes, muchos clientes, me ayudaron a sobrevivir a eso, porque no tenía un plan B, sino que me brindaron su casa con su lugar, me siguieron y así pudimos sobrevivir a esa pandemia. Y seguí con el gimnasio funcionando. Qué bien, qué bien. Pero ante la pandemia también empezaste en otro emprendimiento. El tema de... ¿Cómo se llamaba lo que fue cuando... Nosotros nos conocimos en el 19. Ah, sí. En el 19. Lo nombramos. Y ya tú tenías el gimnasio que estamos hablando fue el que yo visité. En aquel tiempo. ¿Cómo era? Uno que no era tan grande, era pequeño. ¿Cerca de un parque? No, estaba en una avenida. Una avenida grande en Paso de Carrasco que tenías como libros de emprendimiento adelante, una mesita. Sí, arriba tengo un segundo piso. Un segundo piso arriba. Ah, bien, sí, ese fue el primero. Ah, ese fue. Sí, fue el primero. Ese ahí. fue que hoy sí No me acordaba que había sido ahí.
Sí, sí. Ah, mirá. Ese fue el que tú me invitaste en el 2019, fue cuando conocí a Pablo. Ahí va. Que nos conocimos en un evento que se Sí. hacen acá de emprendedores. Bien. Y como yo quería eso mismo, entrar en otros entornos, Claro. yo e Israel tratamos de visitar los eventos que pudiéramos para ver si conocíamos personas, porque vinimos a emprender acá y nos costaba un poco relacionarnos porque la cultura de Uruguay es muy distinta a la de nosotros en Cuba. Claro. Entonces, como decía, que nos dieran entrada era un poco más complicado primero, no conocíamos exactamente cómo era la movida Sí, de sí. los emprendedores acá. Entonces, visitando esos lugares fue que conocí a Pablo. Ahora vamos a charlar sobre eso. Sí, Bien. es interesante porque Sí. ahí es donde te das cuenta de que una persona que conoces en un ámbito, mira cuántos años han pasado y hoy Uf. por hoy... La importancia de mira los dónde contactos. Estamos acá. ¿Entiendes? Sí, antes, ahora que me dijiste antes de la pandemia, a los 6 meses de abrir el gimnasio fue también otro punto de quiebre, que si rebobinás, te das cuenta, fue todo por aportar valor, generar contactos, amistades, que después del tiempo se vuelve y se retribuye, y fue lo que pasó a los 6 meses, que apareció Martín, que es mi amigo, y es una persona que yo siempre lo tomé de ejemplo por cómo es él, por su manera de actuar, de organizarse, de sus negocios. Es una persona que tiene influencia sobre mí y me propuso otro negocio a los 6 meses de abrir el gimnasio. Entonces ahí comenzó como mi trayecto de emprendedor. En esa época, bueno, me presentó un negocio, que es un negocio en el cual se trabaja mucho el liderazgo, las ventas, te hace salir de tu zona de confort. Y ahí conocí algo que me cambió literalmente la vida, y yo a veces pienso que exagero, pero realmente fue así, porque yo vivía también como en una burbuja con mi entorno, y él me dio un libro que comencé a leer fuera del entrenamiento, yo solo leía de entrenamiento, me dio un libro más de desarrollo personal, de finanzas, y mi cabeza explotó. Mi cabeza explotó, conocí otro mundo, empecé a leer libros de desarrollo personal, empecé a hacer ese otro negocio que empezó a forjar habilidades internas, cómo avanzar a pesar del miedo, hablar en público, empecé a aprender sobre ventas, a comunicarme mejor, a conocer otras personas. Eso cambió literalmente mi vida, y gracias a la educación, la autoeducación, empecé a ver posibilidades, porque uno a veces piensa que los libros no te ayudan tanto, pero lo que te dan es como que una visión de cosas que podés lograr, que quizás antes no lo tenías ni en tu mente poder hacerlo. Estabas con un techo. Entonces ahora, en vez de tener ese techo, quizás no se logran esas cosas, capaz que no se logran, pero sí te da una sensación de esperanza, de certeza, de paz interna, de que estoy haciendo algo y estoy experimentando mi mejor versión, o buscando mi mejor versión, o conectando con ella. Sí, pienso igual que tú, pienso que los libros son muy buena herramienta. Y bueno, ya que nos estabas mencionando esto, porque me queda la duda, la curiosidad, ¿cuál fue ese primer libro que leíste que te voló la cabeza? Por decirlo de Bien, no alguna lo manera. nombré a propósito, no. El primero que leí, que fue que, claro, me ayudó mucho con las finanzas a darme cuenta de conceptos, de palabras nuevas, fue Padre Rico, Padre Pobre. Ay, me lo El imaginé. clásico, ese es el clásico. Sí, Ese es el clásico. Y también el primer libro de emprendimiento que llegó a mi mano, que no fue en libro, Sí. fue digital. Porque en Cuba no existían los libros de emprendimiento. sí, sí, sí. ¿Entiendes? No queríamos que fueran emprendedores. Entonces, eso es lo... ¿Entiendes? Emprender te da otra mentalidad, Sí. te lleva a tener más dinero, y una vez Claro. que tienes dinero te conviertes en líder, te da poder, entonces Si es complicado. Si los muchachos desde jóvenes tuvieran la oportunidad, bueno, ahora sí Ahora la tienen, ahora la tienen, Sí. pero en el tiempo de nosotros no. Sí, claro. Entonces, el primer libro a mí me lo transfirió por el celular un amigo, que fue Robert Kiyosaki también, Sí, pero no fue para rico para pobre. Casi siempre todo el mundo empieza por ahí. sí. Casualmente él le pasaron eso para su celular y me lo envió, y fue Escuela de Negocios. La escuela de negocios. De Robert Kiyosaki. Fue el primer libro que, cuando yo no soy de mucho leer, Sí. me encantaría tener ese hábito de la lectura. Todavía me cuesta mucho. Sí. Quiero trabajar en base a eso. Pero ese libro, cuando lo empecé a leer en el teléfono,
me di cuenta de que era algo distinto a lo que yo había escuchado. Sí, totalmente. Entonces, ahí me hablaban del cuadrante de flujo de dinero, que si empleado, que si autoempleado, que si dueño de negocio. y yo dije, pero qué cosa, mira, lo tienes tatuado ahí, pero ¿qué es esto? Entonces ahí fue donde me di cuenta de que todas las creencias que tenía yo estaban mal. Yo creía, en aquel tiempo ya teníamos negocio, y yo creía que era dueño de negocio porque yo era el que lo hacía todo. Sí. Entonces dije, no, para yo estar en el lado derecho, yo tengo que aprender a delegar y tomar otras acciones. Y ese libro me ayudó muchísimo. Después ya empecé a investigar, no existía YouTube en Cuba. Entonces empecé a investigar, encontré Padre Rico, Padre Pobre, y empecé a encontrar, iba al trabajo a un amigo mío donde descargábamos videos de internet porque se tenía posibilidad en el trabajo, y ahí empecé a descargar videos de desarrollo personal y esas cosas, y sé que un libro te puede cambiar la vida. Totalmente. Pero quitando eso, ese fue el libro básico. Sí. Pero ¿me puedes nombrar o dame un top 3 para los emprendedores de los mejores libros que te has leído a día de hoy que realmente han influido sobre ti? Sí, y que te han aportado valor. Que sientes que si no hubieras leído eso, no hubieras cambiado, no hubieras aprendido lo que sabes hoy. Bien. Un top 3. Sí, me gustaría como dejar algo en claro, que lo importante de todo esto es como la información, que sea por audio, video o personas que piensen diferente. Eso fue algo que me abrió la cabeza, y los libros también muy, muy, muy impresionantes. Y que cada uno de nosotros tiene un proceso totalmente diferente, creencias, un vínculo donde nacimos, y que el libro lo que te da es la oportunidad de hacer crecer herramientas internas que antes las tenías apagadas, y de ahí construir la realidad que vos querés. Nos tardemos más o menos, pero el libro te ayuda a potenciar lo que ya sos como ser humano. Y creo que en cada etapa es algo complicado hacer un top 3, lo voy a hacer igual, pero en cada etapa elegiría libros diferentes. Entonces, hoy te puedo nombrar una literatura que capaz que la leía en ese momento y no me entendía nada. Entonces, como que es un proceso en el cual, si vos te adentras en la lectura, lo vas a ir encontrando de a poco. Si tuviese que leer algo hoy en día de cero, creo que podría leer Dejar ir, de David Hawkins. Creo que el trabajo a nivel emocional condiciona mucho lo que vos haces en tu día a día, sea emprendimiento, relaciones o actividades. Creo que si tenés un buen emprendimiento, pero a nivel emocional estás mal, desenfocado, no sabes regularte, no puedes fluir, estar en paz y hacer crecer eso tampoco. Leería a David Hawkins. Déjame pensar un poquito, porque es amplia realidad. Toma tu tiempo, que sé que conoces muchos libros. Sí, es un libro que sí, por eso. Bueno, Padre Rico, Padre Pobre, lo pondría como un libro para el que no sabe nada, como yo, le abra las puertas a conocer otra información. Un libro fácil de leer, con una historia que te empieza a dar conceptos. O Conjunto del Hombre Más Rico de Babilonia, los pondría los dos juntos. En el top 3, David Hawkins, Dejar ir. Y mi top 3 es raro, ¿sabes? Es raro. Mi top 3 es raro porque si sos una persona muy racional no vas a conectar mucho con mi top 3. Es más para personas, creo yo, más emocionales. El tercero sería La Voz de tu Alma. O Conjunto... ¿La Voz de tu Alma? ¿Ese es el ahí? Sí. Conjunto a Los Secretos de la Mente Millonaria. No puedo hacer un top 3 solo de 3, pero pondría Dejar ir, Los Secretos de la Mente Millonaria con La Voz de tu Alma, y El Padre Rico, Padre Pobre con El Hombre Más Rico de Babilonia, si estás arrancando. Ahí creo que es bastante bueno porque hay libros para los que están comenzando que nos vienen de 0-0. Sí. Hay libros que yo no puedo decir que me los he leído, pero sí conozco los nombres. Y el de Laín, no lo conozco Laín, pero veo sus videos. Sí. Y realmente la parte emocional es muy importante a la hora de emprender. ¿Qué crees también? Porque hay una cosa que pasa mucho. ¿Qué crees de esos emprendedores que leen mucho, pero no ejecutan? Eso mismo voy a preguntar yo ahora. Muy buena pregunta. Obviamente que también pasé por esas etapas. Por eso, hoy en día, el libro de David Hawkins también lo hubiese leído en esa época, porque ayuda mucho a darte cuenta de eso, que uno a veces se esconde detrás de los libros y de acumular información,
y realmente, si hablamos de resultados externos o también internos, lo que da el resultado es la acción, Claro. es llevar toda la acción. De nada me sirve leer que el miedo, la cura del miedo es la acción, si solo me quedo con el conocimiento y nunca salgo a experimentarlo. Que es la parte difícil. Es la parte difícil. Así que sí, llenarse de conocimiento no sirve y creo que solo accionar y accionar sí nos va a dar resultado, pero yo pienso que hay que accionar mucho, que creo que es lo que más resultado da, pero con la lectura para poder disfrutar esa acción y estar centrado en el presente. Y para equivocarte menos. Sí. Porque yo siempre digo, ¿para qué vamos a cometer los errores que ya cometió otro? Sí. Y con respecto a lo que decís, sí, leer a otras personas que ya han trillado un camino ayuda a equivocarse menos, pero sí también me gustaría como aclarar que el equivocarse, que a veces parece algo trillado, pero realmente el equivocarse a veces es donde sacamos el fruto que nos ayuda a avanzar. A veces es necesario mandarte alguna cagada. Si volvés a repetir la misma cagada una y otra vez, ya sos estúpido, ya no es algo inteligente. Pero muchas veces nos frustramos cuando nos pasa algo, una equivocación, pero realmente detrás de eso está el aprendizaje para volver a hacerlo mejor y bien, y crecer. Hoy por hoy, ¿cómo te sientes cuando cometes errores, vamos a decir, a nivel de negocio? Porque todos sabemos que somos seres humanos y por mucha mentalidad y muchas emociones que uno controle, cuando uno hace algo mal o cuando pierde dinero o cuando las cosas no van bien, sientes que eres más fuerte que esas emociones o a veces te rompes y como que todo lo que tienes en tu mente que sabes que cómo debe ser, tú mismo no lo pones en práctica. Sí, lo que a mí me pasa en estos momentos es que hay varios niveles de equivocaciones. He tenido, si querés después lo contamos, algunos más grandes que otros. Muchas veces me pasa que de forma aguda caigo a veces en un estado negativo o me siento mal, pero lo que me dio la lectura y el intentar romper creencias antiguas y formarme es que rápidamente vuelvo a un estado positivo. Cometo una equivocación que puede ser en la relación con mi pareja, con Lucía, puede ser en un emprendimiento. Quizás cometo la equivocación, pero me es más fácil quizás solucionarlo, pedir perdón, darme cuenta que yo tengo la responsabilidad de cualquier acto que haga y no echar la culpa, y para poder analizarlo, trascenderlo y evolucionar y estar creciendo constantemente. Hoy en día creo que tengo la habilidad de hacer eso y no cerrarme a algo súper negativo o culpar todo el tiempo y sacarme la responsabilidad de mi crecimiento o de cómo me tomo las cosas. Creo que hoy en día me pasa eso. Eso te ayuda mucho tanto en la relación como en la vida, imagino. Sí. Porque normalmente muchas veces, tanto en los negocios como con amistades, como con la pareja, uno muchas veces siente que tiene la razón. Entonces, ¿cómo lidias con el tema la razón cuando estás debatiendo con un colega, con un amigo, sobre cualquier tema y como que no se ponen de acuerdo en algo? ¿En cómo tomas eso? Aunque tú tengas la razón, ¿se la das a él o cómo lidias con esas cosas? Me ha pasado muchas veces con el socio que tengo ahora, con los socios antiguos o con mi pareja, que a veces el ego quiere tener la razón, pero entendí que hay que ser flexible a veces. Muchas veces con personas simplemente no discuto, porque, bueno, el libro Cómo ganar amigos, ahí me he aprendido algo que me acuerdo, que ninguna discusión en realidad tiene beneficio, porque o vos se la ganás con argumento, pero la persona genera resentimiento, o la perdés, o sea, no tiene ningún beneficio. Muchas veces cedo a mi opinión, porque intento como analizarme también si realmente es algo que me suma, o si yo realmente tengo la razón o son creencias mías. Entonces muchas veces cedo y quizás después analizo con más calma o no lo discuto en el momento. Y también he tenido mis momentos de discutir y no aflojar con mi punto de vista, pero claro, no nos lleva a nada. Entonces como aprender a soltar un poco el ego, soltar la razón y ver el punto de vista desde algo más elevado.
no como algo personal. Que eso lo vengo aprendiendo con el tiempo porque no es algo que te leas un libro y ya Así estés mismo. impecable. Yo pienso que es una habilidad, ¿eh? Es Se un- va construyendo. Se va construyendo, tengo mis recaídas, obviamente, porque yo también, mi personalidad antes era como más chispa, más impulsiva. Eso me ayudó con la acción, pero también a veces con la respuesta y los impulsos. Entonces, hoy en día, como que freno más ante una posible intercambio de ideas que no sea el mismo. Freno e intento ver el problema desde otra perspectiva. Bueno, el problema lo tenemos que solucionar entre los dos y no es un problema entre vos y yo, que yo tengo que tener razón para sentirme mejor y ganarte a vos, sino que entre los dos tenemos que solucionar un problema. Y ahí como que soltás un poco las ganas de tener razón. Y creo que la relación de pareja es como un maestro tremendo en lo que es eso, porque es como un espejo muy cercano e íntimo. Es Que lo más difícil, yo creo es que el más difícil, es el más difícil que a mí me ha lo tocado. logras, lo has ¿Tú dices logrado. eso, Will? Porque la realidad, ¿entiendes? Sí. La realidad es que nosotros nos conocemos tanto, en el caso Sí. pareja, y te pasa lo mismo igual, que a veces es difícil evitar una pequeñita discusión Sí. por alguna tontería. Y Entonces- la pareja te refleja muchas heridas también, que son cosas que hay que mejorar internamente, que si bancás el proceso, lo podés conversar y soltás esa capacidad, esas ganas de razón, ¿viste? No, esto es así porque yo digo así. Y soltar, intentar ver el punto de vista de la otra persona. Y si generás ese crecimiento de la pareja, que a mí, por ejemplo, con Lucía hablamos mucho, hemos tenido discusiones grandes y chicas, pero como que nos analizamos e intentamos mejorar porque los dos queremos ser más conscientes y crecer como pareja y en los negocios. Y creo que la relación de pareja es una escuela tremenda para después poder enfrentarte a alguien que no te conoce y poder también soltar la razón y escucharlo y ver por qué dice eso o aprender y comunicarte. Creo que si estás mal en la pareja, influye mucho también en los negocios. Si aprendes a soltar la razón con la pareja y a comunicarte, Yo creo que ya es otro nivel. Sí, no, otro nivel. Es otro Ya, nivel. yo creo que esa es la prueba final Sí. de la pareja, ¿eh? Sí, sí. Ya si logras eso, ya. Bueno, ¿Qué puede pasar Ya está, afuera? ya está. Y he visto que las personas con mucho... todos discutimos, porque eso es difícil. Pero he visto personas que para mí son referentes a nivel relaciones, que sí tienen algo que son muy flexibles, amorosos y saben comunicarse en casa. Entonces, si en casa podemos liderar, después se puede liderar cualquier lugar. Exactamente. Bien. Vamos a hablar un poquito, Pablo, cambiando un poco de tema. Sí. Me gustaría hablar contigo sobre, nos gustaría hablar contigo sobre un poco de desarrollo personal, sobre disciplina, ya que, bueno, estamos hablando acá de deporte, de entrenamiento, de gimnasio. Una pregunta que te quiero hacer. ¿Crees que la disciplina nace con la persona o la disciplina se crea? Bien, muy buena pregunta, que no sé si tengo la respuesta definitiva, pero sí te voy a dar mi punto de vista. Yo creo que, como te digo, en los primeros años de vida estamos muy condicionados por nuestro entorno, lo que vemos, escuchamos, nuestros maestros, y creo que si no tenés la oportunidad de nacer en un entorno con esa característica, creo que sí te influye mucho en tus años posteriores. Entonces, ahí en cierta manera no nacés con la disciplina, pero está influida en tus primeros años de vida. Pero sí, no tenemos que usar eso de excusa para ser toda la vida un disciplinado y sí verlo como algo que no pudimos controlar, pero tenemos la oportunidad de trabajarlo. Es como que nacimos pobres, no por eso nos vamos a morir pobres. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar nuestro punto de vista y hacer cosas nuevas. Entonces creo que la disciplina, si bien hay ciertas características en la persona que ya vienen con ella, yo creo que se puede construir. Y he visto muchas personas en el gimnasio construir disciplina. Desde cambiar su estilo de vida a proponérselo y cambiar su físico. Si cambias tu físico, ya demostraste disciplina. Eso sí es verdad. Sí hay algo que es a modo chiste, pero es la verdad, que en realidad todo ser humano es disciplinado. Porque todo ser humano se lava los dientes todos los días. Sí. Es saber enfocarla. Es saber, es crearle el hábito. Es el hábito. Eso es un hábito.
¿Qué crees que es lo más difícil para una persona a la hora de hacer un cambio físico? Hablando ya del tema, estamos disciplina, pero llevándolo Sí. al contexto tuyo, Sí, para claro. hablar un poquitico de tu tema. Sé que aparte de gimnasio también Sí. haces talleres, en tus redes sociales siempre predicas con el tema del físico, del entrenamiento, de la nutrición. Entonces, vamos a estar dejando todas las redes sociales aquí de Pablo desde el principio del video. Comenta un poquitico cómo trabajas eso con tus clientes, cómo ayudas a cambiar. ¿Crees que el músculo mental se entrena también como el músculo del cuerpo? Háblame un poquitico sobre ese tema. Algo que tengo como proyecto que todavía con mi socio Manuel también no lo hemos podido implementar 100%, pero con respecto a la pregunta que me hiciste, ¿qué crees que es lo más importante? Me dijiste como para hacer un cambio físico. Yo creo que para hacer un cambio físico, lo más importante no es nada externo. No es una rutina, no es tu alimentación, no es el profesor, no es nada externo. Cuando nos quedamos en eso, en que necesito eso para poder hacer un cambio físico, es cuando fallamos, porque depende de algo que no tengo control. Yo creo que lo más importante e influyente es cómo manejamos nuestro estado emocional y nuestras creencias. De ahí parte el resultado, que sería un cambio físico o sería mantenerte en el tiempo entrenando, por ejemplo. Si hacemos un pequeño análisis, nos damos cuenta que entrenar es bueno para todo el mundo. Para todo el mundo. Porque no es algo físico, es algo a nivel estimular tus músculos para estar más fuerte, para, si sos mayor, poder estar más funcional y sano, para estimular los huesos que estén más duros, tu sistema hormonal libera mioquinas para estar mejor a nivel mental, te sentís mejor, más alegre, más enfocado, reducís el estrés y muchas cosas más. Entonces, ante esa perspectiva, que el entrenamiento mejora todo lo externo que puede ser tus relaciones, tu disciplina, tu trabajo, te sentís mejor, más funcional, tu autoestima, ¿por qué no todo el mundo entrena? Porque no somos conscientes de lo que hace el entrenamiento. Porque nuestro estado emocional nos está frenando. O porque nuestro punto de vista con respecto al entrenamiento es diferente, no le damos el valor que tenemos que darle. ¿Cuáles tú crees que son las mayores excusas que se ponen que se ponen tus clientes para dejar el entrenamiento o para la hora de comenzar? Bien. Entonces, para resumir eso, es que lo más importante son creencias, emociones y cómo vemos el entrenamiento. Creo que habría que cambiar eso para que todo el mundo entrene, porque es una manera de cuidarte y darte amor. No solamente para estar mejor, para que otros me aprueben, sino es una manera de darte amor y cuidarte. Entonces, partiendo de ahí, todo el mundo tendría que hacer algo. Después, bueno, si tenés lesiones, lo que sea, obviamente encontrar sí un profesional que te ayude, y cuanto mejor el profesional, más rápido se puede dar eso. Y después me habías hecho la pregunta de las objeciones. De las objeciones y excusas. Bien. Que son objeciones y excusas que muchas veces se dan a ellos mismos o para estar mejor a nivel paz interna, ¿verdad? O sea, porque en realidad el único que se perjudica siempre van a ser ellos. Y dentro de ellas están falta de tiempo. Ya después de muchos años he visto tantas personas y tantos ejemplos, no solo en el emprendimiento, sino en el gimnasio, que ya no, para mí no tiene ningún valor muchas veces, porque la falta de tiempo sí es una excusa, o a veces la edad. Yo ya no estoy para eso, es una excusa también, o a veces no tengo dinero para entrenar. A cada una de esas objeciones podría darte una explicación en el cual resolver cualquier tipo de objeción, podría resolver cualquier tipo de objeción con una llevada a la acción. Si no tenés dinero, podrías hacer movimiento en tu casa, buscar la manera, sin ningún tipo de material. Si no tenés tiempo, aunque sea 10 minutos para cuidar de tu salud física y tu bienestar, yo te diría que estás viviendo una vida media carente, porque es algo para vos, para estar mejor. Y si me pongo a revisar tu celular, me voy a dar cuenta que estás 1 hora y media en Instagram. Entonces, son excusas que ya lo veo como gracia a veces. Obviamente no le digo eso al cliente. Claro. Y después la otra era la edad. La edad es una excusa, pero detrás entiendo, de esas excusas está el no quiero. O no entiendo para qué lo voy a hacer.
porque hay gente de todas las edades entrenando, con hernias, con lesiones, en silla de ruedas, o sea, entonces esas son las principales objeciones Claro. Hoy, o excusas. Pablo, déjame hacerte una pregunta. La mayoría de los clientes que llegan a tu gimnasio, ¿ves que llegan por motivación? Por ¿Qué motivación, diferencia hay? Ajá. Muchas personas dicen, no, ya empezó el año nuevo, voy para el gimnasio. sí. Es decir, tienen un pico alto de motivación. ¿Qué dura eso? ¿Qué pasa con la motivación y la disciplina? Bien, eso es un punto súper interesante porque por lo general cuando solo te basás en la motivación, es lo que me acabas de decir. Hay un pico que dura determinado tiempo, por lo general menos de 3 meses, y terminás dejando. Entonces, si estás siempre dependiendo de la motivación para hacer algo, ya te diría que estás perdido, porque es un pico de dopamina que te lleva a hacer algo por un corto periodo de tiempo y sabemos que en los negocios, en el físico, en lo que hagas, lo que realmente da resultados es la constancia. Así mismo. Y para ser constante no se necesita disciplina, se necesita conciencia de por qué estamos haciendo lo que hacemos. Yo, después de cientos de años entrenando, porque es así, yo ya la mayoría de los días no voy por motivación, voy por conciencia. Yo esto lo voy a hacer porque me merezco darme amor, merezco cuidarme, estar bien, sentirme funcional, enérgico. Esto potencia mis otras actividades, Claro. y eso no es motivación. Claro. Entonces, si dependés de la motivación, sabes que va a durar muy poco, o cuando dependés de otro también para hacer algo, va a durar muy poco ese pico de dopamina que te lleva a hacer las cosas hoy por hoy, brevemente. Está bien, ¿cuál es está bien. el ticket promedio de tus clientes en tiempo? ¿Qué tiempo has logrado que duren tus clientes en el gimnasio? Bien, El promedio. una de las cosas que aprendí y que es a rodearme también de personas que me ayuden en habilidades que yo o no quiero desarrollar en este momento, o no me da el tiempo, o no soy tan bueno. Entendiendo eso, mi socio, Manuel, en el gimnasio, uno de mis socios, también ahora tenemos a Matías, uno de mis socios en el gimnasio, anda muy bien para toda esa parte de lo que es numérica, organizado, llevar el control, estadísticas. Entonces yo hice equipo con él también por un montón de cosas, pero él me ayuda en esas ¿Te cosas. complementa? Me complementa en lo que es numérico. Si ahora me preguntás cuál es el ticket promedio, dijiste, de duración. Sí, pero lo que me refería, no me refería al dinero, me refería a Sí, ¿a cuántos cuánto meses tiempo? promedio hay un cliente. Sí. No lo tengo exacto porque no he chequeado los números y los tiene él, pero tengo muchos clientes que han durado muchos años. Qué bien. Pero lo normal no pasa de 6 meses. Entre No, 3 y normal. 6 meses. No quiero Se equivocarme van de los y vuelven números. de nuevo. Sí, muchos se van y vuelven de nuevo o no. Nosotros estamos creciendo cada vez más en lo que es el sistema para poder mejorar esa retención. ¿Influyen ustedes como entrenadores en ese tiempo de que las personas deciden irse o no? Si influye en nuestro actuar. Sí, el trabajo de ustedes Sí. se puede lograr hacer diferentes tipos de actividades para que esas personas Sí, se lleven puede. más tiempo. Se puede y lo estamos haciendo. Y con respecto a lo que habíamos hablado anteriormente, de que qué es lo que hace que tengas resultados a nivel físico, yo les dije el estado emocional y la constancia, nos ha pasado mismo en el negocio que por determinadas decisiones malas o problemas personales individuales, hemos fluctuado mucho a nivel emocional y se vio muy reflejado en los números y en la cantidad de clientes. Hoy en día pasamos esa etapa, que hace poco la tuvimos, y estamos súper conectados, estamos bien a nivel emocional, los entrenadores, el equipo, y eso hace que se reduzca el estrés y que empecemos a pensar más en equipo de cómo aportar valor a la gente, y en ese cómo aportar el valor salen actividades extras, salen cosas nuevas, se invierten, se mejora la rutina, agregados que hacen que la persona quiera permanecer por más tiempo y los ayuda a que no sea solo una actividad que si vos no sos consciente, como te decía, y no es algo que te guste mucho, solo ir a castigarte, vas a preferir el sillón de tu casa. Claro. Entonces, ese agregado de actividades influye mucho en nuestro estado emocional, en lo que la persona se mantenga en el tiempo también. Pablo, sé que en paralelo a eso, también tienes otro emprendimiento.
Sí, Como lo poquito que sé es que sé que quisiste ligar tus pasiones, vamos a decir, la lectura con el café y sí. montaste un café. Cuéntame un poquitico de dónde viene la idea, cómo estando en el gimnasio, cómo quisiste transicionar a eso, cómo puedes llevar las dos cosas al mismo tiempo. Bien. Vamos a resumir porque puede ser una charla Sí, literalmente de 3 horas vamos. más, pero lo vamos a resumir. Yo conocí a mi ¿Cómo se pareja llama el café, primero que todo? Lumina Café y ¿Y Libros. dónde está ahora mismo para Ahora que está las en la personas Avenida que quieren... Libertador 1688. Vamos a dejar la dirección para los que están viendo aquí Uruguay y quieren tomarse un Sí. cafecito. En un principio, yo conocí a Lucía, mi pareja actualmente, y que tenía características muy similares a las mías. Inquieta, avanza mucho, va para adelante, avanza a pesar del miedo, desapegada. Entonces, fue un momento en el gimnasio donde estaba, como les decía, tuvimos un pozo a nivel emocional, ¿Era clienta individual. tuya en el gimnasio? No era cliente también en el gimnasio. Por lo general, es una de nuestras reglas no No estar... ligar... Sí, sí, porque se desvirtúa un poco todo. Claro. Claro, no. Entonces, fue un momento en el gimnasio bajó un poco y yo estaba un poco saturado y como inquieto que soy quería algo diferente, quería mejorar mi estilo de vida, mis finanzas. Y en ese momento conocí a Lucía, surgió la idea un momento que estábamos en la playa, que vimos un lugar hermoso, como que dijimos, nosotros nos merecemos esto, algo externo, algo material, pero nosotros merecemos esto. Y de repente surgió esa idea de, bueno, vamos a combinar, ¿qué podemos hacer? Bueno, me encantan los libros, el café, bueno, vamos a tomar algo. Ese mismo día empezamos a anotar todas las ideas que teníamos, nos apoyamos mucho en el ChatGPT, también lo exprimimos al ChatGPT, filtramos ideas, y desde ese momento que dijimos vamos a abrir la cafetería, que tomamos la decisión, también lo queríamos hacer como una manera de ser un pequeño ejemplo como para personas que se excusan en no tengo plata, no tengo esto, no tengo aquello. Nosotros la decidimos abrir sin ningún capital, porque la verdad es que no tenemos ningún capital. Y desde ese momento demoramos 8 meses en abrirla. Mira qué bien. Mientras desarrollamos la idea juntos, conseguimos inversores, conseguimos el lugar, recorrimos Montevideo, desarrollamos la idea, conseguimos las máquinas, conseguimos el café, todo accionando. Después Claro. de nuestro trabajo, moviéndonos, yendo, buscando, sin miedo, o sea, con miedo, pero accionando igual, con incertidumbre. Pero bueno, nos metimos en este juego, abrimos la cafetería. Para Lucía fue su primer emprendimiento, yo con el gimnasio. ¿Cómo hacías las dos cosas al mismo tiempo? Bien, acá comienza, acá comienza una etapa en la cual fue un tiempo, un año, en donde aprendimos muchísimo. Sí, dolió mucho también. Sí, pasamos muy bien, disfrutamos, aprendimos, impresionante. Digo, es una charla muy larga. Pero me fue muy difícil, porque mi gimnasio no estaba en un pico donde cual pueda decir, me voy y sigue funcionando. Yo decidí abrir y el gimnasio funcionaba como podía con los otros socios. Sí. Yo tenía que ir a cubrir horarios también y también estando en la cafetería. Entonces eran todo el día. No podía disfrutar tampoco de mi hijo porque lo veía media hora al día. Entonces lo hicimos como para crecer y mejorar nuestra calidad de vida y la de todo nuestro alrededor. Y se convirtió en un emprendimiento que sacó lo mejor de nosotros y lo peor, porque claro, nos dimos cuenta que no era tampoco así nomás, si bien la pudimos abrir sin recursos, solo con acción y metiéndole, me di cuenta también que, obviamente que me recibió la experiencia porque aprendimos un montón, pero que hay que considerar ciertas cosas Antes de... antes de abrir un negocio como este. Antes que sigas ahí, ¿qué he aprendido yo con el tiempo? De que muchas veces cuando tenemos un emprendimiento, muchos emprendedores toman la decisión de abrir otro porque siempre vemos un objeto brillante afuera. Siempre vemos, el objetivo principal es mejor calidad de vida, libertad y tener dinero. Sí. Entonces siempre vemos algo externo de afuera que está funcionando mejor que lo que tenemos y queremos tomar la decisión de ejecutar. ¿Qué pasa con eso? Que muchas veces, como en este caso, no estamos en el pico para hacerlo y así mismo tomamos la decisión de hacerlo. Y otra cosa que también sucede mucho es que el emprendimiento nuevo que hacemos es completamente distinto a lo que tenemos.
Entonces hace que tengamos que dividirnos La energía. la mente y la energía Sí. en dos cosas completamente distintas y por ende tendemos a bajar. Claro. Porque, por ejemplo, para seguir en el tema tenemos el gimnasio y tenemos ganas de crecer, de ganar más dinero, vamos a montar una tienda o no un café, sino una cafetería para personas fitness, donde vendamos proteínas, batidos. Que esté asociado a lo que ya haces. ¿Qué hacemos? Como que la cafetería ya directamente ya va a tener clientes desde el primer día. Porque Sí. dentro del mismo gimnasio voy a promocionar todo para que las personas vayan de mi gimnasio a la cafetería. O a lo Sí. mejor lo haría hasta cerca. Hasta cerca. Entonces, es una manera de ganar más dinero, de entrar en un proyecto nuevo, como siempre como emprendedores queremos, pero como que el minimizando como que los errores. Sí. Entonces, ahí lo que veo es que son cosas tan distintas y creo que y son lugares que son Muy lejos. muy lejos. Muy lejos, Como muy que distinto. el cliente tuyo, aunque le guste el café, no va a ir a tu Sí. cafetería. Por eso es que sí podés abrir un negocio con tus ganas, motivación, con conciencia, con meterle, con darle para adelante, porque podés conseguir todo lo que vos quieras. Pero sí tomar algunas precauciones como las que vos decís. O sea, era un rubro nuevo, invertimos la plata mal porque no invertimos en lo que realmente podría generar flujo de gente en un lugar donde no nos conocía nadie. Invertimos en cosas necesarias, entonces hay un montón de puntos en el cual aprendimos a, bueno, que hoy en día lo agarro toda esa experiencia, Sí. que tuvimos que cerrar la cafetería y cambiarla de lugar, agarro toda esa experiencia y digo, bueno, sí, en el momento hubo momentos que dolió, otros momentos de felicidad, que bueno, el ego también se siente, no logré al final que fluya como yo quería. Es parte del emprendimiento. Es parte del emprendimiento. Siempre. No se puede tomar como fracasos porque Claro. nosotros Sí. hemos cerrado también Es muchísimos normal, lugares. Sí, es sí. normal. La Y- vida del emprendedor no es lineal. Sí, sí. Es así. Claro, lo No es inteligente lineal. ahora es como que captar esos puntos importantes de aprendizaje y volcarlos en el próximo negocio. Que en realidad ya lo hicimos porque cuando se nos planteó antes de cambiarnos de lugar, unirnos a esta barbería, que estamos trabajando en conjunto. No, eso no lo has comentado. Sí, Ah. trabajamos en conjunto con una barbería que ellos ya tienen un flujo de clientes, Ya que cambia. el negocio cambió. Nosotros antes de lanzarnos ahí tuvimos en cuenta todos los puntos que aprendimos en este año Claro. con la cafetería abierta, para que sea diferente. Valoramos un montón el tiempo, es algo que hoy tengo como estándar, de que no agarro ningún negocio que me vaya a complicar demasiado en tiempo, si bien a todo hay que meterle tiempo y ganas para que ruede, Claro, claro. pero no como en el caso de que estás 24 horas del día enroscado y no te queda tiempo para pensar, desarrollar, para crecer en realidad. Y bueno, hay un montón de ¿Prefieres cosas libertad más. que tiempo? ¿Qué dinero? Yo prefiero libertad, pero prefiero un balance porque también, si bien yo busco una realización interna de paz, de alegría, entiendo que si tampoco tenés un capital que te mantenga, que te permita vivir bien, también volvés a un estado negativo. Porque Así si no mismo. tenés para las necesidades básicas, si no tenés para comprarte algo Pequeños que te lujitos. gusta, pequeños lujos, eso tampoco está tan bueno. Entonces como que Van de la mano. van de la mano. Ni un extremo ni otro. Ni muy hippie, no me importa el dinero, ni extremista de que solo voy detrás del dinero. Claro. Un punto intermedio donde busque una paz interna, pero busque algo que me guste y que ya no lo vea tanto como, tengo que ir a trabajar. Y que eso me den ganas de aportar valor y generar ingresos. Y que estamos en ese proceso. Para ir entrando en la fase final de Sí. la conversación, ¿qué le puedes decir, Pablo, a todos esos emprendedores que nos están viendo? Muchos que están en Uruguay, otros que están en el extranjero, algunos que están en Cuba. ¿Cómo es la vida del emprendedor acá en Uruguay? En Uruguay es un país donde hay oportunidades para emprender. ¿Crees que es muy difícil? ¿Por qué muchos jóvenes veo que se van de Uruguay? Sí, estamos viendo Nosotros los eso. cubanos llegamos a Uruguay, Sí. nos vamos de Cuba. Ahora, en el caso de Uruguay, cuéntame un poquitico sobre eso, sobre cómo es emprender en Uruguay y por qué, si realmente hay oportunidad para ti o no, para las personas que llegan, y por qué muchos uruguayos se quieren ir de Uruguay. Los jóvenes principalmente. Bien, si bien... Y si te ha pasado por la cabeza a ti. Claro, sí, si bien estoy en proceso de aprendizaje, de crecer, y no soy experto tampoco,
a nivel numérico y un montón de cosas, sí, mis respuestas son muy como estoicas, son muy internas, ¿no? Entonces, me cuesta mucho dar una respuesta que diga cómo son las oportunidades en Uruguay, porque yo creo que uno puede construir sus oportunidades y no depende solamente de lo externo. Yo creo que si desarrollamos nuestras habilidades internas, podemos como que crear oportunidades. Y eso lo veo como muy importante y que ya no depende solamente del país. Porque si realmente no lograste como que construir alguna oportunidad, por lo menos en este país, no hablo cosas... No hubiera un millonario acá. Claro, no hablo cosas radicales como capaz que Cuba, que no había internet y ese tipo de cosas, ¿no? Ahí sí, ¿no? Ahí sí dependés de algo externo porque es real, no tenés internet, o sea, es muy difícil también desarrollarse, ¿no? Pero creo que uno puede construir sus oportunidades trabajando su mentalidad y no depender 100% de lo que pasa externamente. Sí me di cuenta que a nivel legal, construir un negocio 100% en regla en Uruguay, sin ser experto, creo que es bastante complicado porque no hay tantas facilidades para el que se equivoca, para volver a remontar, para iniciarlo. Si vos querés arrancar, tiene que ser a pulmón, con tu propio tiempo. Si vos querés arrancar ya con empleados, con todo en regla, todo espectacular y no tenés un colchón grande de dinero, es muy difícil. Y donde dejes de pagar ya sos como un ladrón ahí porque tenés que sí o sí cubrir porque si no te empiezan a cortar. Entonces, por ese lado lo veo como complicado. No lo uso como excusa porque hay gente que lo ha logrado y que tiene empresas grandes y vive una vida tremenda. Por eso es que creo en que nosotros podemos crear las oportunidades, buscarle la vuelta, ver la manera de que si alguien pudo hacerlo, nosotros también, y desarrollar esos sistemas, desarrollar las habilidades para que podamos emprender en Uruguay. ¿Y qué creo de los que se van? Sí. Creo que si te vas creyendo que acá no pudiste porque el país no te lo permitió, yo creo que también es más difícil construirlo en otro país. Porque creo que construir algo, un negocio que sea rentable o algo que te apasione, que te guste, depende mucho de tus creencias y tus habilidades internas y no de lo externo. Si me voy a otro país con mis habilidades o mis creencias que tengo acá en Uruguay y que acá ni siquiera lo intenté en mi máximo, no probé, no tuve el tiempo suficiente para ver si realmente funciona algo y no lo voy a hacer en otro lugar. Que es más difícil. Sí, es más difícil. Tienes toda la razón. Las culturas son difíciles. O sea, siempre, ¿cómo es que se dice el dicho? Siempre el pastito más verde en la otra orilla. Pero cuando llegaste te das cuenta que en esta orilla ya estaba verde. Entonces, creo que es algo más interno. Sí, también ¿Has pensado en emigrar? ¿Has pensado en emigrar? Nosotros lo que pensamos, antes de responderte eso, sé que en otros países hay menos impuestos y como que se puede construir empresas con más facilidad. Si lo ves por ese lado, digo, está buenísimo, espectacular. Nosotros lo que pensamos es poder construir en otro lugar viviendas, comprar en un futuro, ¿no? No para irme del país, porque valoramos mucho mi familia. Yo no me iría a vivir a otro país, a mí me cuesta mucho eso. Pero sí lo haría como para tener negocios en otros países y poder viajar y recorrerlos y estar ahí, ¿viste? Más o menos como pueden tener ustedes. Claro. Pero de esa forma sí. No irme a vivir a otro país y dejar todo acá. Sí, temporadas. Bien. Como que temporadas. Esa sería una de nuestras metas, tipo, poder hacerlo. Perfecto. ¿Cómo... Esta preguntita es un poquito... ¿Cómo se ve Pablo de aquí a 5 años? Sí, realmente. Es una pregunta que a veces choca con mis... Y se va a quedar la pregunta grabada. ¿Entiendes? Se va a quedar la pregunta grabada. Estamos en el 2026, en el 2031. Puedes ver el podcast y puedes realmente saber si se cumplió, se llegó cerca o se sobrepasó. Entonces, lo que vas a decir va a estar ahí para que tú mismo lo veas de aquí a 5 años. Lo primero y lo más importante que me veo de acá a 5 años es con mucha paz interna y realización interna, que eso para mí es lo más importante. Después, a nivel de familia, pretendo hacer crecer mi familia con mi pareja,
bueno, vivir juntos, mudarnos en la casa que realmente quieramos y tener